manos y clama por el aceite fresco. Clama por el aceite fresco. Levanta tus manos. Buenas noches, Dios les bendiga a todos los que ya están conectados en esta transmisión del Ministerio Internacional de MIR, Dios es mi refugio. Saludamos a todos los amigos y a todos los hijos del ministerio que se están conectando y los que ya se han conectado, que Dios te bendiga mucho. Hoy hemos cambiado de planes, hoy voy a estar ministrando la palabra y la profeta Débora estará el día domingo. Hubo un cambio de agenda, pero estamos aquí para transmitir palabras del Señor. Igual la profeta recibió los saludos de todos los que saludaron, ya la estuvieron saludando en los mensajitos. Que Dios bendiga a todos los que están conectados. Viviendo este tiempo, como siempre les digo, cuando me toca a mí ministrar la palabra, viviendo este tiempo especial, viviendo estos tiempos proféticos que nos tocan vivir, discerniendo los tiempos que nos están tocando vivir y orando, clamando y esperando y teniendo esperanza en el Señor, ¿no? Yo mientras estábamos por salir al aire me preguntaba y hago la pregunta al aire, ¿no? ¿Cuándo se abrirán los templos? ¿Cuándo se abrirán los templos, verdad? ¿Cuándo volveremos a los templos, a la casa del Señor? No lo sabemos. La respuesta es que no lo sabemos. Solo sabemos que el Señor está en medio de nosotros y que la voz profética de la iglesia no se calla, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros somos la iglesia, los llamados a predicar la palabra del Señor y a levantar nuestro cuello en alto, para que la voz profética, la voz del amado, la voz del Señor por medio de su palabra se siga oyendo a los cuatro extremos de la tierra, al norte, al sur, al este y al oeste, y sobre toda la República Argentina. Así que no sabemos cuándo volveremos a los templos, pero sí sabemos que el Señor está con nosotros. Eso no nos debemos de olvidar, que el Señor está con nosotros, y que el Espíritu Santo está donde se reúnan dos o tres en su nombre, donde estén reunidos dos o tres en el nombre del Señor. Jesús prometió estar en medio de nosotros. Y si vos estás solito reunido en esta audición, vos estás con el Señor. Entonces ya sos dos, el Señor y vos. Y ahí está el Señor contigo para ministrarte en esta noche. En esta noche yo sigo bajo la palabra del mes de mayo. Este mes, una de las palabras proféticas para el mes de mayo es mes de la fructificación y la productividad. El domingo estuvimos ministrando también acerca del árbol, ¿no? ¿Verdad? De hacer fruto de un arrepentimiento y el árbol del buen fruto, ¿no? Y habíamos visto también las diferentes podas que existían para que un árbol pueda dar muchos frutos, y habíamos estado ministrando acerca de las 5 características como señal cuando un corazón verdaderamente se arrepiente delante del Señor. Y en esta oportunidad el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles hoy San Juan 12:24. Vamos a hablar acerca de la semilla del grano de trigo, la semilla del grano de trigo. Jesús hace referencia y en otras oportunidades el Señor ilustra con el trigo, como la palabra del trigo y la cizaña, y en este caso dice que tenemos que hacer como un grano de trigo. En diferentes ocasiones usa el trigo como ejemplo, y sabemos que el trigo es una semilla productiva. ¿Por qué? Porque con el trigo se hace el derivado de la harina, y la harina tiene mucha productividad, ¿no es verdad? Lo primero que se hace con la harina es el pan, y luego con esa harina se hacen un montón de cosas, masas para hacer diferentes cosas, para hacer pasta, para hacer facturas, para hacer tortas, para para todo lo que se le da utilidad a la harina. Entonces la harina tiene una gran utilidad, y esa harina se extrae del grano de trigo, pero el grano de trigo, para hacer harina, tiene que pasar por un proceso. El grano de trigo, para que pueda convertirse en harina, pasa por un proceso. Y el proceso que tiene que pasar el grano de trigo es ser triturado, ser procesado. Una semilla y el grano de trigo, en este caso, su estructura es una estructura dura, ¿no es verdad? Las semillas no son blandas, es decir, son duras, y el grano de trigo tiene que ser procesado
y triturado para que se pueda darle utilidad. Por eso vamos a prestar mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir acerca del grano de trigo en esta noche. Ahí lo voy a leer en la versión Reina Valera. Hoy voy a usar toda la versión Reina Valera en todos los pasajes que vamos a leer. Y en capítulo 12 de San Juan, del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 24, es el Señor Jesús hablando. Él dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De cierto os digo. Esa expresión de cierto os digo, que va a aparecer muchas veces en los evangelios, cuando el Señor decía de cierto os digo, esa expresión significa: les aseguro que esta es la verdad. Esta es la verdad, así tiene que ser. No hay otra manera, no hay otra forma. No puede ser de otra forma. Es como yo les voy a enseñar ahora, quería decir el Señor, como les voy a anunciar. Lo que les voy a anunciar es la verdad y tiene que ser hecha de esta manera. Y él decía: de cierto os digo, le estoy diciendo esta verdad, que si el grano de trigo no cae en la tierra, lo primero que tiene que hacer el grano de trigo, que es ¿dónde? En la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es el elemento que hace germinar toda semilla. Porque si la semilla no es plantada en la tierra, no va a haber resultado como fruto. Es decir, la semilla tiene que ser plantada en la tierra. Por eso dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. Él agrega que el grano de trigo no solamente tiene que caer en la tierra, tiene que ser sembrada, sino tiene que morir. ¿Por qué? Porque estudiando el grano de trigo tiene una característica. El grano de trigo tiene una cáscara que lo recubre. Entonces, al ser enterrado en la tierra, esa semilla, por la humedad de la tierra, se va hinchando. Y cuando se hincha, esa semilla revienta. Y cuando revienta, esa cáscara que lo recubre se aparta de la semilla y queda propiamente la semilla pura en su esencia. Y es la semilla pura en su esencia la que va a comenzar el proceso en esa tierra para ir desarrollándose hasta hacerse una planta, y luego hacerse, en este caso, una espiga, y una espiga fructífera, o si es otra clase de semilla, en hacerse un árbol para que ese árbol comience a dar fruto. Por eso en este mes de mayo, que es el mes, una de las palabras proféticas es el mes de la fructificación y la productividad. Es un mes donde el Señor quiere que nosotros seamos como ese grano de trigo, que caigamos en tierra. Y cuando la Biblia habla de caer, es como espiritualmente dice que nos postremos. Este mes es un tiempo especial para humillarse delante de la presencia del Señor. Pero para humillarse con una convicción de que cuando vayamos a la presencia de Dios y nos postremos y humillemos nuestro corazón delante del Señor, sea un tiempo donde ahí sea el tiempo que nosotros hagamos morir todo lo que tenga que morir en nosotros. Estoy hablando espiritualmente. Todo lo que tenga que hacer morir en nosotros, todo lo que tengamos que confesarle al Señor, como el día domingo el Señor nos ministraba, hacer esa confesión que era la primera señal para un verdadero arrepentimiento, ahí hacer morir. Y la Biblia habla tanto en Colosenses como en el libro de Gálatas, en Colosenses capítulo 3 dice: haced morir pues lo terrenal en ustedes, y comienza a haber una lista de cosas que como seres humanos tenemos que morir en Cristo. Si después vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, ahí cuando habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, también el Señor dice que tenemos que hacer morir esos frutos de la carne. Y hay otra lista ahí, que no vamos a entrar en detalle, pero vos la conocés, y si no, te invito a que leas Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante, y Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Ahí te vas a encontrar con las cosas que hay que hacer morir. Y nosotros, como grano de trigo, tenemos que caer en tierra. ¿Y a quién te hace pensar o recordar a alguien que cayó en tierra? Lo nombramos el día domingo, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue echado a tierra cuando se encontró con esa luz resplandeciente mientras iba camino a Damasco. Se cayó del caballo a tierra, ¿no es verdad? Quedó postrado en la tierra. Por eso decía Jesús: si el grano de trigo
no cae en tierra y muere, no solamente tiene que caer en la tierra, tiene que morir, tiene que pasar por ese proceso que acabo de explicar. Dice, queda solo. ¿Qué quiere decir queda solo? Queda sin fruto. No hay resultado de nada. Queda ahí solamente en la tierra, tirado. Es como, ¿viste cuando se pierden las semillas? Se cae una semilla que queda ahí sin proceso. Queda en la tierra solo, dice. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí está. No solamente tenemos que caer en la tierra, sino que tenemos que morir a las cosas que hay que morir todavía en la carne, para que entremos en el proceso como el grano de trigo. Y me sorprendió mucho, porque he descubierto que la semilla del grano de trigo, ¿sabe cuánto tiempo tarda en germinar? Todos quizás hemos hecho alguna vez una germinación, ¿no es verdad? Los que hemos ido en el colegio, alguna vez alguien te hizo hacer una germinación. Y teníamos que observar cómo la semilla día a día iba evolucionando y se iba desarrollando. Generalmente te hacían hacer germinación de la semilla de poroto y la semilla de lenteja. Pero me sorprendió, porque lo que hemos hecho germinaciones, sabemos que la semilla lleva un proceso de días. Pero el grano de trigo es impresionante, porque el grano de trigo, para germinar, solamente hace falta 24 horas. Un día. ¿De qué me da a entender esto espiritualmente? Que cuando la persona toma la decisión de ser ese grano de trigo y caer en tierra, postrarse delante del Señor y decide morir esa persona entra en un proceso con Cristo inmediatamente. Inmediatamente comienza a germinar esa semilla. La palabra comienza, como veíamos el domingo, que la palabra tenía acción cuando vimos el pasaje de Santiago capítulo 1, versículo 21 en adelante, que la palabra tenía acción, ¿no es verdad? La palabra comienza en movimiento, la palabra trae vida. Entonces la palabra de Dios, cuando viene al corazón, a ese corazón que tiene preparado a esa tierra, porque la palabra también es semilla, la palabra simboliza semilla, la palabra de Dios es como la semilla, y habla la Biblia acerca de la parábola del sembrador, ¿no es verdad? Y habla de los diferentes tipos de tierra y los diferentes tipos de semilla, de diferentes procesos de la semilla. Cuando vos tenés tu corazón preparado, cuando vos estás como el grano de trigo, dispuesto no solamente a caer en la tierra, sino a morir, no te vas a quedar solo, no vas a quedar improductivo, no vas a quedar sin fruto. Esa semilla va a comenzar a hacer un proceso en tu corazón, y tu corazón va a ser frutos dignos de arrepentimiento, y a través del arrepentimiento va a haber fructificación en tu vida. Y este es el mes donde el Señor quiere fructificarte en tu corazón, quiere que haya productividad en tu corazón. Y damos gracias a Dios porque estamos recibiendo testimonio de personas que en esta cuarentena, que a través de la oración, a través de las prédicas que están oyendo, en cada culto que nos conectamos por los diferentes ministros del ministerio, hay gente que está siendo quebrantada, hay gente que está siendo transformada, hay gente que está siendo ministrada por el Espíritu Santo, hay gente que está siendo visitada por el Espíritu Santo en el nombre del Señor. Mira, para que una semilla se convierta en un árbol fructífero, la semilla debe dejar de ser semilla, es decir, debe morir a su estructura para que lo que tiene adentro comience a desarrollarse. Jesús tomó el ejemplo del trigo, como te estaba diciendo. ¿Sí? ¿Sabes lo que significa la palabra trigo? Mira, trigo viene del latín tritum, triticum. La palabra trigo viene de la palabra latina, o del latín triticum, que significa quebranto y trillado. ¿Por qué? Porque por medio del quebranto, por medio de un quebrantamiento delante del Señor, va a ser posible que esa semilla muera para que se pueda separar de la cáscara que la recubre, como te estaba diciendo hace un ratito, para poder ser procesada, para convertirse
en una semilla de productividad, de utilidad. Para que esa semilla, luego de que se pase por el proceso y como en este caso el trigo se convierta en harina, esa harina tenga productividad, esa harina tenga utilidad, esa harina pueda ser usada para algo oportuno, para que no quede ahí estancada. Y es lo que el Señor quiere hacer con tu vida y quiere hacer con mi vida. Cuando yo soy como el grano de trigo que caigo en tierra, cuando me postro delante del Señor, cuando permito y me dejo ministrar por el Espíritu Santo, cuando permito que esa palabra de Dios que viene a mi corazón sea procesada en mi corazón, yo la entienda, me arrepienta, me convierta, me humille delante del Señor, deje que esa semilla trabaje el Espíritu Santo, entonces comienza la semilla a entrar en un proceso como el grano de trigo. Y ¿sabes cómo yo le puse esta enseñanza? Grano de trigo o piedra en el zapato. ¿Por qué? Creo que todos los que estamos oyendo hemos tenido la experiencia de tener una piedra en el zapato, ¿es verdad? Y cuando una piedra se te mete en el zapato es algo molesto, es una cosa pequeñita que te molesta, te lo tenés que sacar. ¿Y por qué yo le puse, el Señor me llevaba a este título, grano de trigo o piedra en el zapato? Porque cuando uno decide ser ese grano de trigo que está listo a morir a ciertas cosas, a morir en la carne para vivir en el espíritu, la palabra cuando te confronta te lleva a un arrepentimiento y a una humillación. Los que no quieren morir, los que todavía deciden, como decía el Señor el domingo, vivir a su manera y a su forma, cada vez que la palabra de Dios venga como una confrontación a su vida, a esa gente se siente molesta, como la piedra en el zapato, les molesta. No quieren oír la verdad de la palabra. Le molesta, ponen sus argumentos propios, ponen sus pensamientos propios, toman sus propias decisiones, dejan al Señor fuera del destino profético de ellos, dejan al Señor fuera del plan de su vida, comienzan a tomar decisiones por su propia cuenta. Por eso cada vez que viene la palabra, viene el consejo, es como una piedra en el zapato. Pero para aquellos que hemos decidido, y tú estás decidiendo en este tiempo ser ese grano de trigo que hablaba el Señor en San Juan 12:24, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, le queda sola, pero si muere lleva mucho fruto. Ay, 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 ay. Cuando vos decidís, pero ese ay, ay, ay no es un ay de dolor, es un ay de alegría, es una expresión de júbilo. Vos comenzás a decir, yo soy como el grano de trigo, me voy a dejar procesar, me voy a dejar plantar en esa tierra y voy a morir en esa tierra para que a través del proceso de la semilla yo comience a ser como el trigo, comience a ser quebrantado, comience a ser triturado, comience a ser procesado por la mano del Señor. ¿Y qué significa la palabra quebranto? La palabra quebranto significa romper de forma violenta una cosa dura. ¿Y por qué? Porque la semilla en su esencia es dura, pero cuando viene el proceso, cuando es sometida a la humedad de la tierra, cuando es sometida al agua, cuando es sometida al proceso, esa semilla, como te decía, se comienza a hinchar, lo duro se comienza a ablandar, comienza esa semilla a morir, para que esa cáscara, en este caso, que recubre el grano de trigo, sea desprendida de esa semilla y quede la semilla propiamente pura, para que esa semilla comience a germinar y esa semilla se convierta en una gavilla llena de espigas abundantes, de frutos abundantes, donde será útil, donde será usada por el Señor, donde esa semilla producirá mucho fruto y se convertirá en esa harina que luego será pan, y el pan simboliza la palabra de Dios, y Dios te usará como un canal de bendición, y más en estos tiempos, para que te levantes como la voz profética de la iglesia y comiences a proclamar palabra de vida, palabra de Dios, palabras verdaderas del Espíritu Santo, para que la gente se convierta y para que tú le lleves un mensaje de salvación y un mensaje de esperanza. Aleluya. ¿Cuántos quieren morir en este día, en esta noche? ¿Cuántos
¿Cuántos queremos caer en tierra? O quizás estás en el proceso de la muerte, pero esa muerte en la carne para vivir en el espíritu. ¿Cuántos están en el proceso de estar ahí en esa tierra, siendo procesada por la mano del Señor, recibiendo el agua, pero no el agua solamente, el agua propiamente dicha, para un riego en un surco, para que esa semilla dé fruto, sino que el agua del Espíritu Santo está viniendo sobre tu vida, sino que el poder del agua del Espíritu Santo y los ríos del Señor están fluyendo dentro de tu interior, y ese río de agua viva comience a germinar esa semilla hasta que tú te conviertas en un árbol fructífero de buenos frutos. Aleluya. Y comience el Señor a darte toda la utilidad que el Señor te quiere dar. Aleluya. Porque Dios te llamó para ser útil. El Señor no te llamó para que seas estéril en lo espiritual. El Señor no te llamó para que seas un árbol solamente con hojas, como sucedió en la higuera, cuando el Señor se acercó a aquella higuera y la vio llena de hojas. Aparentemente parecía en apariencia que aquella higuera estaba llena de fruto por la cantidad de hojas que tenía, y los que conocemos una higuera sabemos, nos damos cuenta de qué clase de árbol es. La higuera está llena de hojas, pero luego esas hojas, en cada rama de esas hojas hay fruto. Yo recuerdo cuando era chico, en la casa de mis abuelos al lado, en la casa de mis abuelos está todavía ubicada en la localidad de Bécar, y ese barrio de la casa de mis abuelos era un barrio de toda gente italiana, y la gente italiana plantaba árboles frutales, plantaba ahí a quintas, y recuerdo que en la hora de la siesta, en el verano, nosotros nos subíamos al techo con mis primos, agarrar los higos. Ay, pastor, y sí, éramos chicos y estábamos a la hora de la siesta, aprovechábamos para sacar los higos de la higuera, ¿no es verdad? Y las higueras estaban llenas de fruto, y recuerdo que ahí nomás bajábamos con los higos, los lavábamos en la canilla y los comíamos, y ese fruto era fresco, ese fruto era refrescante, y cuando se ponía un tiempo en la heladera, más rico todavía. Pero qué pena cuando Jesús fue a esa higuera y la encontró llena de hojas, pero cuando fue a servirse de un fruto, esa higuera no había fruto. ¿Por qué? Porque la semilla no había sido procesada como correspondía. Era una higuera que, como dicen los jardineros, una planta que se fue en vicio. Así se dice. Una planta que se fue en vicio. Puras hojas, pero nada de fruto. Y el Señor se enojó por no haber encontrado fruto en aquella higuera. ¿Y qué hizo el Señor? En una oportunidad la maldijo, que se seque, dijo. Y cuando pasaron nuevamente por ese lugar, dice que Pedro, uno de los discípulos, se quedó admirado y dijo: mirá, Señor, lo que tú dijiste se cumplió. La higuera se secó. Pero en otra oportunidad, en otra higuera, el Señor había dado la orden que sea cortada. Pero ahí se levantó uno y le dijo: espera aunque sea un año más para dar fruto. Una parábola era. ¿Y qué pasó? Dice que aquel hombre la procesó, y luego ese árbol dio fruto y se salvó de ser cortado. Hoy es el tiempo que el Señor le está dando oportunidades para que los árboles puedan fructificar. Hoy es el tiempo que el Señor nos está llamando como el grano de trigo, para caer en la tierra, para no quedar solo, para morir y para dar fruto, para ser procesado. Ese quebranto significa romper de forma violenta una cosa dura. ¿Y cuáles son las cosas que a veces endurece el corazón para que esa semilla de trigo no muera y quede solo? Lo primero que endurece el corazón, todos sabemos, el pecado, la desobediencia, la indiferencia, el doble ánimo.
el claudicar en dos pensamientos, todo lo que es almático, ¿no es verdad? Todo lo que es del alma. Hay gente que solamente se mueven por la emoción del alma, según la circunstancia que están viviendo. Si están viviendo una circunstancia de alegría, si están viviendo una circunstancia de paz, una circunstancia de abundancia, entonces en ese estado de alegría, ahí donde ellos desde lo almático es cuando se comienzan a comprometer con el Señor y comienzan a decir y a declarar que nada los va a separar del amor de Cristo y que están dispuestos a tomar la cruz de Cristo. Pero cuando de repente puede venir un soplo del viento que te puede cambiar la situación espiritual, la situación familiar, la situación económica, no sé, una pérdida del trabajo, de golpe perdés el trabajo, cuando viene una emoción fuerte que te sacude, de golpe, no sé, hay partida de un ser querido, de golpe perdés un ser querido, de golpe te viene una enfermedad que uno no esperaba, y viene un proceso de enfermedad. Hay gente que en ese momento, desde el dolor no saben qué hacer, están desesperados. Y muchas veces es normal porque en el alma está el centro de los sentimientos, pero aquellos que están como el grano de trigo, aunque venga el dolor más grande, por un momento reaccionarán y dirán: Señor, solamente tú me puedes dar la fortaleza. No quiero que mi corazón se endurezca para ti, no quiero que mi corazón, Señor, se vuelva como una tierra seca y árida, donde no pueda haber sembradío, donde no pueda haber semillas que plantar. Yo recuerdo cuando el pastor Brian predicó acerca de un tipo de tierra que dice que la tenían que romper, porque dice que había cascote, había piedras, se encontraban con un terreno completamente inapropiado para sembrar, pero venía una utilidad, no recuerdo bien la predicación, venía algo que rompía ese terreno y se podía hacer productivo. A ver si el pastor Brian recuerda, yo le voy a decir que lo comente porque yo recuerdo esa predicación, de esa herramienta que venía, que se usaba para que ese terreno pueda ser productivo. Barbecho. Ahí está, barbecho. Que venía como para romper esa tosca, esa dureza. Y el Espíritu Santo en este tiempo, en este tiempo que nos ha metido en el arca espiritual de nuestras casas, en este tiempo donde hemos tenido que cerrar la puerta, como el Señor nos decía predicaciones atrás, donde es un tiempo que hemos tenido que cerrar la puerta de nuestra casa, quedarnos dentro de las casas, hacer un arca de nuestros hogares, hacer un altar de adoración en nuestros hogares, en esa puerta cerrada pero que se nos convertía en un portón de bendición. Los que oyeron ese mensaje, o si no lo puedes buscar ahí en YouTube, en la página de YouTube, lo puedes encontrar, las predicaciones que estamos subiendo, que el pastor está subiendo, todo lo que se predica y se ministra. Ahí te vas a encontrar que una puerta cerrada se te puede convertir en un portón de bendición, aleluya. Y muchas veces el corazón se endurece, como te decía, por el pecado, por la desobediencia, por la indiferencia, por el doble ánimo, por el claudicar en dos pensamientos, por lo almático. ¿Y qué es claudicar en dos pensamientos? La palabra claudicar significa rendirse ante una dificultad, darse por vencido, perder las fuerzas. Por eso el profeta Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo se van a rendir ante una dificultad? ¿Hasta cuándo pensarán darse por vencido? ¿Hasta cuándo seguirán perdiendo las fuerzas sin Dios? Hoy es una noche donde el Señor quiere que tenemos que morir a todas estas cosas. Y quizás acá hay cosas que yo no te las nombré, pero que tú sabes en tu corazón que todavía tenés que hacer morir. Porque Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues. ¿Y de qué está diciendo el apóstol Pablo? Que soy yo el que tengo que tomar una decisión. Porque Pablo le decía en esa carta a los colosenses: ustedes tendrán que tomar la decisión de hacer morir todo lo que todavía es terrenal. Quiere decir carnal, lo que nos separa de la presencia del Señor. Porque estamos en este mundo, caminamos en esta tierra,
Pero la Biblia dice que nosotros somos peregrinos de esta tierra. No somos de esta tierra. Estamos de paso en esta tierra. Nosotros somos ciudadanos del reino que nos estamos preparando, donde está nuestra verdadera identidad, donde está nuestra verdadera casa, que es la casa en el reino de los cielos, las moradas eternas que el Padre ha preparado, como Jesús dijo, yo pues vuelvo al Padre para preparar moradas para ustedes, casa para ustedes, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas habitaciones hay para ustedes, pues voy a preparar lugar para ustedes. ¿Y cómo vamos a entrar a ese lugar que Jesús fue a preparar? Muriendo, siendo esa semilla de trigo. Yo no sé cuántos quieren ser esa semilla de trigo, pero yo quiero ser esa semilla de trigo. Yo no me quiero quedar solo, yo quiero dar fruto, quiero ser útil en la mano del Señor. Entonces tengo que hacer morir a todo lo terrenal, a todo lo carnal, que la indiferencia, que el doble ánimo, que lo almático, que la rebeldía, no sé cuántas cosas puede haber en el corazón. Solamente Dios y vos las conocés. Hagas morir todas esas cosas en tu corazón. Nosotros nos alegramos porque vemos gente que llegan testimonio de cómo están siendo ministrados por el Señor, cómo el Señor nos está tratando en este tiempo, cómo el Espíritu Santo les hizo ver que estaban viviendo de una manera equivocada, de una manera religiosa. Cuánto valor le están dando ahora a las cosas que antes no le daban. Y cómo se rompe algo duro. Se rompe con un martillo. En caso de la semilla tiene que pasar por una procesadora, por una trituradora, por un mortero, por una prensa. Y así muchas veces la palabra de Dios viene como martillo. La palabra de Dios viene como prensa. La palabra del Señor viene como ese mortero, como esa trituradora. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Porque todos espiritualmente, Dios pone la semilla de su palabra en nuestro corazón. Pero no en todo da el mismo resultado, ni el mismo proceso. ¿Por qué? Porque ahí viene el que se deja y el que no se deja, el que quiere y el que no quiere. Porque cuando las cosas van bien, es fácil decir amo a Dios. Es fácil comprometerse y decir que uno va a ser fiel al Señor. Pero cuando viene el quebranto, porque por medio del quebranto espiritual, es la única manera donde todo va a comenzar. ¿Y qué significa, pastor, el quebranto espiritual? Es cuando vos estás dispuesto a darle el control al Señor, darle el control a nuestro Dios. Y solo cuando se rompe en el corazón, cuando en el corazón se rompe con el orgullo, la autosuficiencia, eso es darle el control al Señor. Cuando vos rompés, cuando rompés con el orgullo, cuando rompés con la autosuficiencia, y cuando yo me hacía recordar el Señor esta palabra autosuficiencia, y a mí me quedó un mensaje del año pasado, del mes de marzo. Yo recuerdo el año pasado, cuando hicimos el altar en el año 2019, los 12 días de altar en enero, para el mes de marzo vino la palabra rompiendo con la autosuficiencia, cuando era la tercer parada, mientras iba en camino en el desierto, ¿te acordás? Y el Señor nos enseñó acerca de romper con la autosuficiencia. Cuando uno decide romper con la vida carnal, cuando uno decide romper con la independencia de Dios, porque muchos viven independientemente, dejan a Dios de lado, y pueden estar en una congregación, pueden estar en un templo, pueden decir que son de la religión tal o cual, pero cuando dejan a Dios de lado, cuando se vuelven independientes de Dios, cuando no lo hacen partícipe al Señor y lo dejan de lado, cuando no van en oración y en consulta al Señor por las decisiones que tienen que tomar, por los anhelos que tienen en su corazón, por los proyectos que tienen de vida, cuando lo hacen todo en su propia fuerza,
cuando lo hacen todo en su propio pensamiento, en su propia sabiduría, por su propio conocimiento, cuando lo hacen todo por sí mismo, lo están dejando al Señor de lado, viven una vida independiente de Dios. Todo eso hace que vos no le des el control al Señor de tu vida. Y esto solo va a suceder cuando decides morir a. ¿Cuándo vos le vas a dar el control al Señor? Cuando vos decidís morir a todo esto, morir al orgullo, morir a la autosuficiencia, morir a la vida carnal, morir a la independencia de Dios. Todo esto sucederá cuando uno decide morir a. Por eso decía que si el grano de trigo no cae en tierra, decía el Señor, y muere. Por eso tenemos que leer con mucho detalle y mucha atención la palabra. No dice solamente el grano de trigo cae en tierra. No, el grano de trigo que cae en tierra y muere, va a quedar solo. Va a quedar solo. Si el grano de trigo cae en la tierra y muere, no cae en la tierra y no muere, eso quiere decir, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, que dice, llevará mucho fruto. ¿Y cómo vas a morir? Por medio del quebranto. ¿Y cuándo viene el quebranto? Cuando rompes con esa dureza del corazón, cuando renuncias a todas estas cosas que te estuve ministrando, cuando decidís morir a todas estas cosas que estuvimos nombrando. Y la lista puede seguir, porque si vos te pones a meditar, en a cuántas cosas hay que morir en la carne, cuántas cosas hay que entregarle al Señor, ahí comienza una lista, y otros ya están dejando cosas y están muriendo a cosas, otros hemos muerto a cosas, pero todos los días, dijo Jesús, tomen la cruz cada día, porque cada día tenemos que morir. Cada día esta carne, y más con este encierro, y más con esto con esta falta de movimiento, de actividad que la mente, ahora donde más la mente está. Recuerdo a mi pastora, una de mis pastoras ancianas decía, siempre se tenía este dicho, el enemigo está presto, me decía mi hijo lindo, para tomar la mente. Siempre tenía esa expresión ella. Ella era de Chile y tenía esta expresión. El enemigo siempre está presto, mi hijo lindo, para tomar la mente. Por eso uno tiene que tener la mente en Cristo, me decía. Y me enseñaba y me aconsejaba. Uno tiene que pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que es digno de buen nombre. Y en estos encierros es donde la mente comienza a trabajar. ¿Por qué? Porque ya hay más tiempo para pensar. Pero qué bueno que aprovechemos este tiempo para reflexionar y para meditar en nuestros caminos. Y para no darle lugar al diablo, a Satanás, a que tome nuestra mente con pensamientos y con semillas malignas, porque él también tiene su semilla. Acordate la parábola del trigo y la cizaña, que dice que salió uno a sembrar ¿qué? Semilla de trigo, pero en la noche fue otro y metió la semilla de cizaña, porque la cizaña es semejante al trigo, es parecido, pero no es trigo. Satanás también, él quiere encargarse de venir a poner también sus semillas en la mente y en el corazón. Por eso es importante que vos decidas ser una semilla de trigo que cae en la tierra, pero que va a morir para entrar en el proceso del Señor, para que seas quebrantado, trillado por la mano del Señor, por la palabra que es martillo, por la prensa, para sacar, como recuerdo una vez una predicación del pastor, para que no te salte solamente el carozo, para que salga aceite de tu vida, porque las aceitunas son puestas en la prensa, y las aceitunas son frutos producto del olivo,
¿no es verdad? De los olivares. Entonces también hay una semilla ahí. Y te dejes procesar por la mano del Señor. ¿Y por qué quebranto? ¿Por qué, pastor, tengo que quebrantarme delante del Señor? Mira, el ejemplo es Jesús mismo. En Isaías 53, capítulo 53, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. ¿Quién fue el primero que experimentó el quebranto? El Señor. El Señor, experimentado en quebranto. Dice, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y el 7 dice, versículo 7 de Isaías 53, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y ahí está. Ahí está. Esa es la señal cuando la semilla de trigo cae en tierra y muere. ¿Qué hace la persona? No abre la boca muchas veces. ¿Y nosotros a qué tendemos muchas veces? A querer abrir la boca. Nos cuesta tener la boca cerrada, ¿no es verdad? Enseguida queremos reaccionar. Enseguida quiere salir el ego, el orgullo de la carne, ¿no es verdad? Pero el Señor, sin embargo, nos dio ejemplo. Que Él, aunque afligido y necesitado, experimentando el quebranto del menosprecio, del desprecio, de la humillación, de la soledad, de todos aquellos que una semana antes, cuando entró a Jerusalén, proclamaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Una semana después estaban proclamando que lo crucifiquen y que suelten a Barrabás y crucifiquen al Cristo. Y solamente en la cruz estuvo su madre María, estuvo el discípulo amado Juan, y estuvo María Magdalena, la primera mujer que fue liberada de 7 demonios. Todo el resto de los discípulos estaban escondidos, otros miraban de lejos porque tenían miedo, estaban atemorizados. Pedro estaba llorando sus penas amargas por haberlo negado. Judas ya se había ahorcado por haberlo traicionado, porque Judas estuvo con Jesús. Pudo ser una semilla de trigo, pero decidió no morir, decidió caer en la tierra, y ese se quedó solo. Ahí está el ejemplo de Judas. Es un ejemplo de una semilla que queda sola. Judas no dio ningún fruto, no fue productivo. Lo único que fue usado por el diablo para entregar a Cristo, si bien Cristo tenía que cumplir la profecía, pero luego del remordimiento Judas se ahorca, muere. Los otros estaban escondidos, Pedro lo había negado, Pedro estaba llorando amargamente, pero ahí a los pies de la cruz, ahí estaban los granos de trigo, aleluya, ahí estaba María su madre, ahí estaba el discípulo amado Juan, ahí estaba María Magdalena, la que no podía dejar a Cristo porque no se olvidaba de lo que Dios había hecho en su vida. Ahí estaba la que había sido procesada. María Magdalena es uno de los ejemplos del grano de trigo, una mujer prostituta, una mujer que nadie daba nada, que la querían apedrear según la ley de los judíos, según la ley de aquella época, pero ahí va Cristo y Cristo la libera, Cristo la perdona y le dice: mujer, no peques más. Y María se convierte en una evangelista. Cuando María va a la tumba, María ya fue como grano de trigo, ya María había pasado por el proceso de la semilla, María se había convertido al Señor, y cuando ve la tumba vacía, va y da las buenas nuevas a los discípulos y da las buenas nuevas a las otras mujeres. Cristo ha resucitado, el Señor ha resucitado, aleluya. Ella proclamó el mensaje de las buenas nuevas de la resurrección de Cristo, y es lo que el Señor quiere hacer con tu vida y quiere hacer con mi vida, que seamos esas semillas que caemos en tierra, que muramos en este tiempo para no quedar solos, sino para que nos convertamos en una semilla productiva, en un grano productivo, que pasemos por quebranto, y aunque tengas que pasar por quebranto, por el dolor más grande, el Señor te entiende, porque Él fue varón experimentado en quebranto. Jesús lloró
Y Jesús, yo me imagino que hoy está llorando también por el mundo entero y por la iglesia. A Él le duele cuando el corazón le da la espalda, cuando ese corazón no se quebranta, cuando ese corazón no renuncia. A Él le duele cuando Él ve que en una persona Él tiene tantos planes, tantos proyectos, tantos pensamientos de bien para esa persona. Pero esa persona, al no entender estas cosas, no lo quiere y lo rechaza. Queda como la semilla de trigo que no muere, queda solo y no da fruto. Y voy terminando. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 9, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto si vos lo lees bien con atención, es parte del proceso del morir. Es parte del proceso de renunciar. Haya pues en ustedes, decía el apóstol Pablo, el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tenía que pasar el proceso, sino que se despojó a sí mismo. Y está, si el grano de trigo no muere, si no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, sino que se despojó de sí mismo. Por eso te digo que cuando uno decide despojarse, romper con estas cosas que te nombré, con esas durezas, con esas cosas que endurecen el corazón, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Por eso cuando uno cae en tierra simboliza la humillación delante del Señor, postrarse delante del Señor, humillar nuestro corazón delante del Señor, reconocerlo al Señor, reconocer nuestros errores delante del Señor. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y vuelvo a decir, no sé por qué se me hace repetir una y otra vez: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Y le dio nombre que es sobre todo nombre, el cual se humilló y haciéndose obediente hasta la muerte. El grano de trigo, proféticamente el Señor estaba hablando acerca de su muerte, de su propia muerte. Oh, aleluya. Él estaba anunciando a los discípulos que así iba a pasar con él, que él era ese grano de trigo que iba a morir para llevar muchos frutos. ¿Y quiénes son los frutos? Nosotros, la iglesia, son los frutos del sacrificio de Cristo en la cruz. Aleluya. Él estaba hablando también, le estaba diciendo a los discípulos en una parábola que quizás ellos no entendieron: yo soy ese grano de trigo que voy a morir, me voy a humillar hasta la tierra, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero así el Señor le dio y lo exaltó y le dio nombre sobre todo nombre. Por eso el nombre de Cristo hasta hoy tiene poder. Y cuando vos nombrás el nombre de Cristo, los demonios tiemblan, porque ellos conocen el diablo, Satanás y todos sus demonios. Lo conocen a Cristo, conocen el nombre de Cristo, saben quién es Cristo, saben en el infierno lo conocen, porque el Señor, el día que murió, Él descendió a los infiernos a sacar las almas encarceladas que estaban ahí hasta ese momento y a predicarles el evangelio, y les sacó
arrancó a Satanás la llave de la muerte y la llave del Hades, aleluya. Él resucitó al tercer día, Él ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y está preparando lugar, está preparando morada para nosotros, está preparando ese lugar para aquellos que hemos decidido ser un grano de trigo, una semilla de trigo, caer en la tierra y morir y dar fruto al 100%. Aleluya, aleluya. Yo quiero tomar esa cruz y morir cada día y seguir en pos de Él. Y para terminar, quiero decirte que por eso este es el tiempo de quebranto, de romper con esa dureza. Por eso, hermano y amigo que me estás oyendo, yo no puedo entender la gente que tiene esos cambios de altos y bajos espiritualmente. Las personas que tienen esos altibajos espirituales es porque tienen que reconocer que tienen que morir. Sos una semilla de trigo, sos un grano de trigo, pero ¿sabes qué? Quedaste en la tierra, pero te falta la otra parte, te falta el morir. Por eso todavía quedaste solo. Por eso todavía quedaste sin fruto. Por eso no puedes ver los frutos que el Señor desea para tu vida y para mi vida. Por eso muchas veces otros ven como otros fructifican y se multiplican y producen. Y otros dicen, ¿por qué yo? No, ¿por qué yo que estoy más tiempo o estoy tanto tiempo en un templo? Porque el asunto no es estar en un templo, el asunto es hacer la voluntad del Padre. El asunto es tomar una decisión, el asunto es romper con el orgullo, con la soberbia, con la altivez, con la arrogancia, con la autosuficiencia, con la desobediencia, con la indiferencia, con el doble ánimo, con el doble pensamiento. Es romper con claudicar en dos pensamientos, esa es la clave. Esa es la clave de decidir, quebrantarse delante del Señor, permitir que ese martillo, que su palabra venga a nosotros como martillo, su palabra, y ahí nos rompa esa dureza del corazón por medio del arrepentimiento. Aleluya. Por eso vamos a ver y siempre volvemos al mismo punto. Parece como que esto sería la segunda parte del mensaje del domingo. Todos oímos la misma palabra, pero no todos dan el mismo resultado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque parte de la decisión del corazón. Porque si no hay un quebrantamiento, si no hay un reconocimiento de que sin Dios no podremos lograr nada, y sin Dios nada será perdurable en nuestras vidas, porque Jesús lo dijo en la enseñanza de la vid, cuando Él se presenta como yo soy la vid verdadera. Sin mí, lo fue claro el Señor. Ahí no se necesita mucha revelación para entender esa comparación del yo soy en San Juan 15. Jesús es clarito. Él dijo, sin mí ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Porque fuera de mí nada van a lograr. Separados de mí nada pueden hacer. Pero en mí van a llevar fruto y mucho fruto. Y yo estoy dispuesto a limpiarlos para que lleven más frutos. Y yo ya no los llamaré más siervos, sino que los llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, dijo en aquella oportunidad. Pero los amigos sí, porque estar en amistad con Dios es estar en intimidad con Él. Porque el Señor a muchos llamó amigos en la Biblia. Abraham lo llamó mi amigo. A Enoc lo llamó amigo. Él es amigo. Él es amigo. Y la Biblia dice, el que es amigo ha de mostrarse amigo, dice el libro de Proverbios. Y hay más amigos unidos que un hermano. Yo quiero unirme al Señor y quiero ser amigo del Señor. Es necesario reconocer que sin Dios no podemos lograr nada. Que tu quebranto te llevará a buscar el rostro del Señor y que de tu interior fluirán ríos
de agua viva. Aleluya. Aleluya. Yo quiero esos ríos. Yo quiero que de mi interior corran ríos de agua viva. Pero es necesario que la semilla de trigo caiga en tierra y muera, y no quede solo. No quede solo, sino que lleve mucho fruto. ¿Estás dispuesto a hacer esa semilla de trigo? ¿O solamente quieres seguir teniendo la piedra en el zapato para que todo lo que Dios quiere decirte y enseñarte, en vez de ser una bendición, te sea una molestia? Porque una piedra en el zapato molesta, como te dije. Pero la semilla de trigo, aunque pase el proceso, aunque pase el quebranto, va a dar fruto. Yo decidí hace 34 años, 35 va a ser el 20 de julio, decidí ser una semilla. Y una semilla que ha pasado proceso y que seguiré pasando proceso, que he pasado quebranto y seguiré pasando por quebranto, que he pasado por la confrontación de la palabra de Dios y el Señor me seguirá confrontando, porque el Padre que ama a su Hijo lo corrige, que seguiré preguntándole al Señor muchas veces durante el año, como siempre te he dicho: Señor, ¿está bien lo que estoy haciendo? Que siempre en el año yo me hago paradas espirituales para examinarme delante del Señor. Seguiremos pasando por los procesos y por los quebrantos, pero el Señor no nos dejará ni nos desamparará. Si tú eres uno que has decidido esta noche hacer ese grano de trigo y está dispuesto a caer en tierra, pero a morir en la carne, ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y por un momento adoraremos al Señor, terminando ya en estos últimos minutos finales. ¿Cuánto están dispuestos? ¿Cuánto están dispuestos? Ahí donde estás, dile: Señor, yo quiero ser ese grano de trigo. Quiero ser ese grano de trigo. Quiero caer en la tierra, Señor, y morir para llevar fruto, Padre. Porque no quiero quedar solo. Te necesito más y más. Padre, gracias. Porque hoy reconozco, Señor, que sin ti nada puedo hacer. Que sin ti nada puedo hacer. Hoy reconozco que separado de ti nada podré hacer. Hoy necesito, Señor, romper con esa dureza del corazón. Romper, Señor, con eso que me endurece muchas veces, que me pongo, Señor, indiferente a ti, a tu palabra. Hoy quiero más comunión contigo. Hoy quiero, Señor, más intimidad. Quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir conforme a lo que tú dices por tu palabra. Quiero ser esa espiga de trigo, Señor, llena de granos, productivo, fructífero. Señor, me quiero dejar procesar por las manos tuyas, Señor. Que me lleves a esa rueda como el alfarero. Que me hagas una vasija conforme tú quieras hacerla, Padre. Que cuando me tomes como semilla en tus manos, Señor, y me pases por el mortero, me pases por la trituradora, tenga que pasar por el martillo de tu palabra para que toda dureza se rompa. Ahí estaré dispuesto, Señor, aunque venga el quebrantamiento, porque tú fuiste varón experimentado en quebranto, Señor. Ayúdame a no abrir mi boca, Señor, a no abrir mi boca durante el proceso, a no quejarme, a no murmurar, a no decir nada, Señor, a tomar de tu ejemplo, de ser como esa oveja que fue al matadero y que no abrió su boca,
que en el medio del quebranto, que en el medio del proceso, Señor, aunque duela, porque dolerá, pero el fruto será más grande, aleluya. Pero la bendición que Dios tiene preparada para tu vida y para mi vida será mucho más grande, porque después de haber pasado el proceso, después de haber pasado el proceso de la semilla, prepárate en este mes de mayo, porque vas a fructificar y te vas a multiplicar, va a haber productividad, tu vida será productiva, tu vida será útil en el Señor, vendrán cambios, vendrá transformación por medio del arrepentimiento, dejarás de moverte en la emoción de tu alma, dejarás de moverte en lo almático para convertirte en un hombre, en una mujer de Dios, para convertirte en un instrumento de justicia, en un vaso de honra, donde el Señor pueda tener confianza y pueda depositar sus tesoros, pueda darte los tesoros más escondidos. Va a venir la revelación de la palabra, va a venir la visitación del Espíritu Santo, tendrás un encuentro con el Dios vivo, aleluya. Oh, se te despertará el hambre y la sed por el Dios vivo. Serán tiempos de refrigerio para tu alma, serán tiempos de encuentros con el amado, serán encuentros como la Virgen es prudente. Estarás apercibido. Oh, tu corazón cambiará, tu vida cambiará, tu alma será sanada, la mente de tu espíritu será renovado, comenzarás a entender, vendrá la revelación de la palabra sobre tu vida, comenzarás a entender las profecías escondidas, comenzarás a despertar un hambre y una sed por el Dios vivo, querrás estar tiempo en la presencia del Padre, te harás tiempo, y aunque cuando volvamos a la normalidad del mundo, cuando se abran las cuarentenas de las naciones, tu vida no será igual. Saldrás del arca como Noé, oh aleluya, bajarás del arca como Noé, y lo primero que le harás será darle una ofrenda de gratitud con olor fragante al Señor, y podrás decir: vale la pena servir a Cristo, vale la pena ser hijo de Dios, vale la pena estar con Cristo, vale la pena, porque lo que para otro es pérdida, vas a decir como el apóstol Pablo: para mí es ganancia, aleluya. Oh, bueno es. Oh sí, señores, hubiera yo desmayado si no creyese que veré tu bondad, Señor, en la tierra de los vivientes. Aleluya, aleluya. Sigue trabajando, Espíritu Santo, aún después de esta transmisión. Síguenos ministrándonos, Señor. Y si hay gente que se quiere quedar adorando, orando, exaltando tu nombre, pues que lo hagan con toda libertad, nadie te lo puede prohibir. Tú eres la propia iglesia de Cristo, tu casa ahora es el templo y el altar de adoración. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga, queridos hermanos, queridos hijos, queridos amigos. Que el Espíritu Santo te siga ministrando. Y hemos decidido ser grano de trigo y no tener una piedra en el zapato. Que Dios te bendiga. Será hasta mañana, 7 de la tarde, en el tabernáculo de adoración e intercesión profética, junto al pastor Brian. El viernes tendremos otro viernes de la medianoche, el clamor de la medianoche. Te espero ahí. Conectate a las 12 de la noche del viernes. Estaremos en un tiempo de oración y adoración. Y el día domingo, 6 de la tarde, nuevamente, nuestro culto online. Que Dios te bendiga. El domingo predicará la profeta Débora. Que Dios te bendiga, que Dios te llene, que la palabra te siga trayendo renuevo para tu vida, y que sea ese martillo para que entres en ese proceso. Dios te bendiga. Será hasta mañana en el tabernáculo a las 7 de la tarde. Nos despedimos con corazones, ya que no nos podemos abrazar físicamente. Nos despedimos con corazones, que es símbolo del amor, símbolo del compañerismo, de la fraternidad. Que Dios te bendiga, te protege y te guarde. Disfruta de la presencia de Dios con toda tu familia. Chao, hasta mañana. Necesito y más, y para tu sí.